Libro quinto, capítulo 1. Mi aventura en el mar. No volvieron a hostilizarnos aquel día los piratas y ningún disparo turbó el silencio del bosque. Según dijo el capitán, ya habían recibido aquel día una buena ración y por ello pudimos disponer de una tregua que utilizamos para atender a los heridos y preparar la cena. El squire y yo nos ocupamos de la cocina, encendiendo el fuego en el exterior del fortín, a pesar del peligro que corríamos al exponernos a los disparos de nuestros sitiadores, para librarnos del humo y de las escalofriantes quejas de los pacientes del doctor Livesey. De los 8 hombres que fueron heridos durante la acción, únicamente 3 respiraban aún. El pirata que cayó junto a la aspillera, Hunter, y el capitán Smollett. Para los 2 primeros no había salvación posible. El pirata murió mientras el doctor le operaba y Hunter estuvo agonizando todo el día, respirando roncamente, como Billy cuando sufrió el ataque de apoplejía, sin recobrar el conocimiento. El culatazo le había roto varias costillas y al caer se fracturó el cráneo. Aquella misma noche, sin decir una sola palabra ni exhalar un gemido, entregó su alma a Dios. Las heridas del capitán eran graves, pero no mortales, pues por fortuna ningún órgano vital había sido lesionado. La bala disparada por Anderson, pues fue Job el primero que le hirió, le rompió el omóplato, rozándole ligeramente un pulmón. El otro proyectil le desgarró algunos músculos del antebrazo izquierdo. El doctor dijo que Smollett se repondría fácilmente siempre que estuviera algunas semanas inmóvil y hablara lo menos posible. El corte que yo tenía en la mano carecía de importancia y Livesey se limitó a ponerme un emplasto y a tirarme cariñosamente de las orejas. Después de comer, el doctor y el squire sentáronse a deliberar junto al capitán. Hablaron largamente y pasado el mediodía, el doctor se puso el sombrero, tomó 2 pistolas y un machete, se metió en el bolsillo el mapa que indicaba el lugar donde estaba oculto el tesoro y echándose al hombro un mosquete, saltó la empalizada y andando con paso rápido desapareció entre los árboles. Gray y yo estábamos sentados al otro extremo del fortín con objeto de que los reunidos pudieran hablar con libertad. Cuando vimos salir al doctor, Gray se quedó tan asombrado que se olvidó de fumar y exclamó: «¡Truenos! ¿Se habrá vuelto loco Mr. Livesey?» «No lo creo», le respondí. «De cuantos estamos aquí, él sería el último en perder el juicio». «Pues bien, si el doctor no está loco, debo estarlo yo. Apostaría cualquier cosa a que va en busca de Ben Gunn». Luego supe que había acertado al suponerlo, pero entre tanto, como en la cabaña el calor era sofocante y la arena quemaba en el interior de la estacada, se me ocurrió una idea, tan descabellada y temeraria como la salida del doctor Livesey. Empecé por envidiarle porque en aquellos momentos debía estar andando bajo la fresca sombra de los árboles, gozando del canto de los pájaros y del agradable olor de los pinos, mientras yo había de permanecer en el fortín con la camisa sucia de resina caliente, rodeado de sangre y cadáveres, y acabé sintiendo una repugnancia más fuerte que el miedo. Mientras limpiaba el fortín y los platos de la comida, mi repugnancia y envidia fueron en aumento, hasta que, encontrándome cerca de un saco de pan y notando que nadie me observaba, decidí saltar también la empalizada. Me llené los bolsillos de galleta
pensando que con esta provisión, aunque escasa, no moriría de hambre si me sucedía algún contratiempo. Diréis con razón que iba a cometer una locura, pero estaba decidido a realizar mi temerario propósito, adoptando antes todas las precauciones posibles. Tomé un par de pistolas y como ya tenía un cuerno de pólvora y un saquito de balas, me creí suficientemente armado. Mi proyecto no era en sí descabellado. Quería bajar hasta la franja arenosa situada al este, que separa el fondeadero del mar abierto, y llegar hasta la roca blanca, bajo la cual me había dicho Ben Gunn que guardaba su bote, lo cual juzgué entonces, y ahora pienso lo mismo, de gran importancia para nosotros. Pero como estaba seguro de que no me dejarían salir del reducto, decidí callar mis planes y escapar cuando nadie se fijara en mí. Esta manera de proceder bastaba para hacer censurable el resto de mi arriesgada aventura, pero yo era entonces impulsivo, como todos los niños, y estaba firmemente decidido a realizar mi empeño. Las circunstancias contribuyeron a favorecer mi evasión, pues el Squire y Gray estaban cambiándole los vendajes a Smollett sin preocuparse de lo que yo hacía. Salté la empalizada, entré en el bosque y antes de que mi ausencia fuera notada, ya estaba lejos del alcance de mis amigos, que mis amigos podían dar a sus voces. Con esto cometía una segunda locura mucho peor que la primera, ya que dejaba la defensa y vigilancia del reducto confiada únicamente a 2 hombres. Sin embargo, quiso la suerte que también esta vez fuera beneficiosa para todos mi imprudencia. Me dirigí hacia la costa oriental de la isla, pues estaba decidido a aventurarme por la franja arenosa para evitar que me vieran desde el fondeadero. Aunque estaba muy avanzada la tarde, el sol era todavía ardiente. El ruido de la resaca y el rumor de la fronda que oí mientras atravesaba el bosque me indicaron que la brisa marina soplaba antes que de ordinario. Pronto sus ráfagas de aire fresco y salobre llegaron a mí con más intensidad y cuando hube recorrido una corta distancia me hallé en el límite de la arboleda. Frente a mí se extendía el mar, intensamente azul bajo la cegadora luz del sol. En los arrecifes costeros cabrillaban las olas, deshaciéndose en espumas al chocar contra las rocas. Nunca he visto el mar tranquilo en torno a la isla del tesoro. Aunque el sol brillara sin que una nube empañara su luz y la superficie del mar estuviese tranquila, siempre corrían a lo largo de la costa grandes olas que iban a estrellarse contra los acantilados, y creo que no había un solo lugar en la isla al que no llegara el tempestuoso fragor. Seguí avanzando a lo largo de los arrecifes y cuando creí haber adelantado lo suficiente hacia el sur, me oculté entre la maleza y me dirigí cautelosamente hacia la franja arenosa. A mi espalda estaba el mar y al frente el fondeadero de Kidd. La brisa, como si su prematura violencia lo hubiera fatigado, empezaba a ceder, siendo reemplazada por ráfagas ligeras y variables del sur y sudeste que arrastraban grandes masas de bruma. Sin embargo, el fondeadero, protegido por la isla del esqueleto, permanecía tan calmado como el día que echamos el ancla en él. En la lisa superficie de las aguas se reflejaba la española desde la punta del palo mayor, en el que ondeaba la Jolly Roger, hasta la línea de flotación, con la misma fidelidad que en un espejo. A un costado del barco estaba uno de los botes con Silver en el tabloncillo de popa. Le reconocí enseguida.
A bordo de la fragata, inclinados sobre la borda, se divisaban 2 hombres, uno de los cuales iba con un gorro encarnado. Era el mismo pirata a quien viera algunas horas antes, cuando intentaba saltar una empalizada del fortín. Los 3 hablaban y reían, aunque no pude oír ni una sola palabra de las que decían, porque estaban a más de 1 milla de distancia. De pronto resonaron gritos horribles, sobrehumanos, que me aterrorizaron, hasta que reconocí la voz del loro del capitán Flint, y hasta me pareció distinguir las brillantes plumas del aventurero pájaro posado en el puño de su amo. El sol se había ocultado ya detrás del catalejo. La bruma empezaba a espesarse y caía rápidamente la noche, lo que me hizo temer que, si no andaba con rapidez, me sería imposible hallar el bote de Ben Gunn. Como me encontraba todavía a 1/8 de milla de la roca blanca, que se destacaba claramente por encima de los matorrales, tardé mucho tiempo en llegar a ella y hube de deslizarme a gatas más de una vez entre la maleza. Cuando apoyé las manos en su rugosa superficie, era casi de noche. En la base de la peña había una diminuta caverna, tapizada de musgo, oculta por una ondulación de terreno, y por la maleza que allí me negaba a las rodillas. En el centro de esta pequeña cueva había una tienda hecha con pieles de cabras montés, muy parecida a las que emplean los gitanos en Inglaterra. Me deslicé en el agujero y levanté uno de los lados de la tienda. Ben Gunn no me había engañado. Allí estaba el bote construido toscamente por él. Incluso para mí, aquel armazón burdo y torcido, cubierto con piel de cabra, con el pelo hacia adentro, era excesivamente pequeño, y no concibo cómo hubiera podido un hombre maduro mantenerse a flote en la inverosímil embarcación. Tenía un banco en el centro, puesto muy bajo, una especie de codaste en la popa y una pagaya para impulsarla y dirigirla. Entonces no había visto aún la embarcación llamada coraclo, utilizada por los antiguos bretones, pero luego tuve ocasión de ver uno y no se me ocurre nada mejor para describir el de Ben Gunn que compararlo con el primero y más desgraciado coraclo que se haya construido nunca. Sin embargo, tenía con creces la única ventaja de los coraclos: era muy ligero y fácil de transportar. Pudiera creerse que el hallazgo de la embarcación satisfacía mi deseo de vagabundear, pero con el ejército de mi comprobación se me ocurrió otra idea, que habría puesto en práctica aunque Smollett me lo hubiera prohibido: cortar durante la noche las amarras de la Hispaniola y dejarla ir a la deriva. Estaba convencido de que los piratas, después de la derrota que habían sufrido por la mañana, estaban deseando hacerse a la mar y alejarse de la isla. Pensé también que impedírselo sería una buena jugada, y como había visto que los encargados de guardar el navío quedan aislados, sin chalupas que pudieran llevarles a tierra, creí que podría hacerlo sin correr ningún peligro. Me senté esperando a que fuera noche cerrada y comí, con mucho apetito, algunos trozos de galleta. Entre 1000, no se habría escondido una noche más favorable a la realización de mis planes que aquella. La bruma ocultaba completamente el cielo, y cuando se extinguieron las últimas luces del crepúsculo, la isla del tesoro quedó sumergida en impenetrables tinieblas. Cuando salí de la caverna con el coraclo a la espalda, 2 cosas eran visibles:
Una, la hoguera encendida por los derrotados piratas en las marismas, alrededor de la cual cantaban y bebían. Y otra, un débil resplandor indicaba el punto donde estaba anclada la Española. La marea había hecho girar al barco sobre sí mismo y la proa se dirigía ahora hacia mí. Las únicas luces que estaban encendidas a bordo eran las de la cámara y la borrosa claridad que se veía era reflejo en la bruma de la luz que salía por el alto ventanal de popa. Hacía ya un rato que había empezado el reflujo y tuve que atravesar una ancha faja de tierra cenagosa en la que me hundí varias veces hasta la rodilla para negar al borde del agua. Vadeando un corto trecho conseguí, no sin dificultades, y volviéndolo con mucha destreza, botar el coraclo.